La ley de conservación de la masa pone de manifiesto que no podemos deshacernos de las cosas. Si tiramos desperdicios en un lago, se diluyen y parecen que desaparecen. Sin embargo, pasan a formar parte del mismo. Pueden sufrir cambios o quedar inactivos o reaparecer como contaminantes tóxicos en el pescado o en el agua. Cualquiera sea su suerte, los átomos no se destruyen. Dado que la ley de conservación de las masas no permite la creación o destrucción de la masa, la materia solo puede transformarse. Los cambios que sufren las sustancias químicas pueden representarse mediante símbolos y fórmulas que se combinan para formar lo que se denomina ecuación química, que representa o describe una reacción química. Consideremos la reacción de formación de hidruros. Los hidruros se forman a partir de un elemento metal, como el calcio, con hidrógeno. Al leer la ecuación, el signo más significa que el calcio reacciona con el hidrógeno y la flecha indica que tal reacción produce hidruro de calcio. El calcio y el hidrógeno son los reactivos de esta ecuación química y el hidruro de calcio es el producto de esta reacción química. Volviendo sobre la ley de conservación de la masa, podemos ver que del lado de los reactivos, o sea, a la izquierda de la flecha, la cuantificación de las masas de calcio y el hidrógeno es 40 unidades para el calcio y 1 unidad por cada hidrógeno, o sea, 2 unidades para el hidrógeno, lo que da un total de 42 unidades para el lado de los reactivos. Por otra parte, el hidruro de calcio formado pesa 42 unidades, por lo que hay 42 unidades en cada lado de la ecuación química, se cumple la ley de conservación de la masa y se dice que la ecuación química está balanceada. El balanceo de las ecuaciones químicas es un requisito fundamental para cumplir con la ley de conservación de la masa. La presente reacción constituye un ejemplo sencillo para resolver. ¿Pero qué pasa cuando las ecuaciones son más complejas? Consideremos la reacción de combustión del metano. El metano es un hidrocarburo gaseoso formado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, que al combinarlo con oxígeno da como producto dióxido de carbono y agua. Si consideramos la masa de reactivos en nuestra ecuación, veremos que hay 12 unidades de carbono y 4 unidades de hidrógeno en el metano. Un total de 16 unidades para el metano. Además, hay 16 unidades para cada oxígeno, o sea, 32 unidades para la molécula de oxígeno. Del lado izquierdo de la reacción hay un total de 16 más 32 U, 48 U. Veamos cuánto hay del lado de los productos. En el dióxido de carbono tenemos 12 unidades para el carbono y 32 unidades para el oxígeno, un total de 44 unidades para el dióxido de carbono. El agua contiene 16 unidades por un oxígeno y 2 unidades por los hidrógenos, en total 18 unidades. Si contabilizamos toda la masa del lado de los productos, la suma da 62 unidades. Si los reactivos en total eran 48 unidades y los productos en total dan 62 unidades de masa atómica, obviamente no se está cumpliendo con la ley de conservación de la masa, por lo que hay que balancear la ecuación. ¿Y cómo hacemos esto? Teniendo expresado y sabiendo cuáles son los reactivos y los productos de la reacción, comenzamos por contabilizar los elementos a cada lado de la reacción. En esta reacción tenemos un carbono, 4 hidrógenos y 2 oxígenos del lado de los reactivos. Hay un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos del lado de los productos.
Está aquí la diferencia por lo que no cumple con la ley de conservación de la masa. Para balancear la ecuación debemos agregar números enteros a la izquierda de los compuestos hasta que la cantidad de elementos de un lado de la ecuación sea igual a la del otro lado. A estos números se los denomina coeficientes estequiométricos. Cuando no se coloque ninguno, se entenderá que el coeficiente estequiométrico es igual a 1. Si agregamos un 2 a la izquierda del agua, este número afecta a todos los elementos componentes del agua, por lo que el 2 agregado indica que tendremos 2 por 2, 4 hidrógenos, y 2 por 1, 2 oxígenos. Ahora tendremos del lado de los productos un carbono, 4 hidrógenos y 4 oxígenos. Del otro lado de la ecuación, o sea del lado de los reactivos, podemos agregar un 2 a la izquierda del oxígeno y haciendo el mismo procedimiento que con el agua, tendremos que del lado de los reactivos habrá 2 por 2, 4 oxígenos. En total, el lado de los reactivos tendrá un carbono, 4 hidrógenos y 4 oxígenos. Como se ve, tenemos la misma cantidad de elementos de un lado y del otro de la ecuación química, y por lo tanto, esta reacción química cumple con la ley de conservación de la masa. Todas, absolutamente todas las reacciones químicas deben cumplir este requisito, por más compleja que sea la reacción. Si consideramos las reacciones de formación de hidrácidos, aquellas que se dan entre no metales e hidrógeno, podemos ejemplificar la reacción de formación del ácido clorhídrico a partir de cloro molecular e hidrógeno molecular. Para que la ecuación esté balanceada, habrá que agregar un 2 al ácido clorhídrico para tener 2 hidrógenos y 2 cloros del lado de los productos, y 2 hidrógenos y 2 cloros del lado de los reactivos. La formación de los óxidos básicos se lleva a cabo a partir de la reacción entre un metal y el oxígeno molecular. Vamos a ejemplificar la reacción de formación del óxido férrico. El óxido férrico se forma a partir de la reacción de hierro con oxígeno molecular. Se ve a simple vista que esta ecuación no está balanceada, ya que hay un hierro y 2 oxígenos del lado de los reactivos y 2 hierros y 3 oxígenos del lado de los productos. Dado que hay valores impares de elementos de un lado y del otro de la ecuación, conviene en primer lugar convertir la cantidad de elementos de un lado de la ecuación a valores pares. Esto puede hacerse simplemente agregando un 2 a la izquierda del óxido férrico. De esta manera nos queda del lado de los productos 4 hierros y 6 oxígenos. Para terminar de balancear la ecuación, debemos agregar un 4 al hierro y un 3 al oxígeno para que del lado de los reactivos queden 4 hierros y 6 oxígenos. Nuevamente, al tener la misma cantidad de elementos de un lado y del otro de la ecuación química, estaremos cumpliendo con la ley de conservación de la masa. Los óxidos ácidos se forman a partir de un no metal más oxígeno. Ejemplo de estos es la formación del dióxido de carbono, que ya hemos nombrado, los óxidos de azufre que emanan de los volcanes en erupción, y el óxido nítrico, el cual es un óxido que se encuentra en el cuerpo humano y cumple funciones como vasodilatador, el cual tiene consecuencias en la regulación de la presión sanguínea, entre otros efectos. El óxido nítrico se puede formar a partir del nitrógeno molecular que reacciona con oxígeno molecular. Para balancear la ecuación agregamos un 2 en la izquierda del óxido nítrico, quedando 2 nitrógenos y 4 oxígenos del lado de los productos. También se agrega un 2 al oxígeno, con lo que quedan 4 oxígenos y 2 nitrógenos del lado de los reactivos, quedando así balanceada la ecuación. A partir de los óxidos, tanto ácidos como básicos, se forman otros compuestos
cuando se combinan con agua. Los óxidos básicos, cuando reaccionan con agua, forman los hidróxidos. Los hidróxidos se caracterizan por tener el grupo oxidrilo. Entre los más conocidos se encuentra el hidróxido de sodio, que es más conocido como soda cáustica, utilizado como disgregante limpiador. El hidróxido de sodio se forma a partir del óxido de sodio más agua. Se puede notar claramente que esta ecuación está desbalanceada. Si agregamos un 2 a la izquierda del hidróxido de sodio, obtendremos que del lado de los productos hay 2 sodios, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. En el lado de los reactivos también hay 2 sodios, 2 oxígenos y 2 hidrógenos, quedando de esta manera balanceada la ecuación. Por otro lado, cuando los óxidos ácidos se combinan con agua, dan origen a los oxoácidos. Uno de los ejemplos que podemos citar, que vimos en un video anterior, es el ácido nítrico. El ácido nítrico se puede formar a partir de la combinación de óxido de nitrógeno 5 más agua. Como se puede ver, esta ecuación está desbalanceada, pero agregando un 2 a la izquierda del ácido nítrico, quedan 2 nitrógenos, 6 oxígenos y 2 hidrógenos del lado de los productos, al igual que 2 nitrógenos, 6 oxígenos y 2 hidrógenos del lado de los reactivos. De esta manera queda balanceada la ecuación. Por último, las combinaciones de hidrácidos u oxoácidos vistos anteriormente con hidróxidos dan origen a las sales de hidrácido y a las oxosales, respectivamente. Estas reacciones son un poco más complejas de balancear. Veamos algunos ejemplos. La combinación de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico produce cloruro de sodio y agua. El cloruro de sodio es la sal de cocina. Si nos fijamos de un lado y del otro de la ecuación, veremos que del lado de los reactivos hay un sodio, un cloro, 2 hidrógenos y un oxígeno. Del lado de los productos hay un sodio, un cloro, 2 hidrógenos y un oxígeno. La ecuación está balanceada. Consideremos otro ejemplo. Hidróxido de calcio que reacciona con ácido clorhídrico y produce cloruro de calcio y agua. Aquí se incorporan algunos nuevos formatos que se expresan a continuación. Los paréntesis encierran lo que se considera un grupo de átomos. En el caso del hidróxido de calcio, el grupo encerrado, entre paréntesis, es el oxidrilo formado por un oxígeno y un hidrógeno. El número 2, que está como sufijo debajo del paréntesis, indica que hay 2 grupos oxidrilos, por lo que cuando contabilizamos los átomos que forman ese grupo, obtendremos que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos por cada molécula de hidróxido de calcio. Aclarado este punto, contabilizaremos y balancearemos la ecuación. Del lado de los reactivos tenemos un calcio, un cloro, 3 hidrógenos y 2 oxígenos. Del lado de los productos tenemos un calcio, 2 cloros, 2 hidrógenos y un oxígeno. Claramente, esta ecuación está desbalanceada. Para balancear, podemos agregar un 2 al ácido clorhídrico y un 2 al agua. La ecuación quedará balanceada con un calcio, 2 cloros, 4 hidrógenos y 2 oxígenos del lado de los reactivos y un calcio, 2 cloros, 4 hidrógenos y 2 oxígenos del lado de los productos. Consideremos ahora la reacción para formar una oxosal
a partir de la combinación de un hidróxido y un oxoácido, como por ejemplo el hidróxido ferroso y el ácido nítrico, que dan nitrato ferroso y agua. La sal que se ha formado es el nitrato ferroso. Esta sal tiene, entre paréntesis, el grupo nitrato, formado por un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. A su vez, este grupo, que está encerrado entre paréntesis, tiene un sufijo 2. Siguiendo el mismo lineamiento utilizado para el hidróxido de calcio, el 2 indica que hay dos grupos nitratos en la molécula de nitrato ferroso, por lo que cada molécula de nitrato ferroso tiene un hierro, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Ahora contabilicemos los elementos de un lado y del otro de la reacción. Del lado de los reactivos tenemos un hierro, un nitrógeno, 3 hidrógenos y 5 oxígenos. Del lado de los productos tenemos un hierro, 2 nitrógenos, 2 hidrógenos y 7 oxígenos. Esto parece imposible de balancear, pero no lo es. En este tipo de reacciones es conveniente empezar el balanceo por los elementos más importantes de la reacción, que son el hierro y el nitrógeno. Comenzaremos por el no metal nitrógeno. Por lo anteriormente explicado, del lado de los productos tenemos 2 nitrógenos, por lo que agregaremos un 2 al ácido nítrico para balancear el nitrógeno. Con respecto al hierro, hay un hierro del lado de los productos y uno del lado de los reactivos, por lo que este ya quedó balanceado. Ahora bien, agregar un 2 al ácido nítrico significó que no solo colocamos 2 nitrógenos del lado de los reactivos, sino que también hay 2 hidrógenos y 6 oxígenos aportados por el ácido nítrico a la reacción, que sumados a los hidrógenos y oxígenos del hidróxido dan un total de 4 hidrógenos y 8 oxígenos del lado de los reactivos. En resumen, hasta acá tenemos un hierro, 2 nitrógenos, 4 hidrógenos y 8 oxígenos del lado de los reactivos, y un hierro, 2 nitrógenos, 2 hidrógenos y 7 oxígenos del lado de los productos. Todavía nuestra ecuación no está balanceada. Pero al estar balanceado el hierro y el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno pueden ser balanceados agregando un número entero adecuado al agua. Si agregamos un 2 al agua, podremos verificar que del lado de los productos habrá un hierro, 2 nitrógenos, 4 hidrógenos y 8 oxígenos. Ahora sí, la ecuación quedó totalmente balanceada, cumpliendo con la ley de la conservación de la masa. De esta manera quedan establecidos los lineamientos que nos permitirán en el próximo video utilizar estas herramientas para calcular la cantidad de productos a partir de determinada cantidad de reactivos, o cuánto se necesita de reactivos para obtener una determinada cantidad de productos deseados.